Bueno, Comencemos de nuevo. nuevamente estamos en actualización de información financiera y estamos hablando de la presentación de la información. ¿Sí? Bueno, normas de presentación en cuanto al balance en general. ¿Sí? Por ahí ya Jaira nos hizo el favor de leernos el texto que tienen ahí en pantalla. ¿Sí? Entonces, bueno, la primera regla de presentación es que obviamente todas las cifras deben de estar expresadas en unidades monetarias con fecha de cierre, ¿no? Del balance general. ¿Sí? Las partidas monetarias, pues ya sabemos, el valor nominativo es el que se va a conservar. Las partidas no monetarias son las que vamos a reexpresar, ¿no? Son las que vamos a actualizar, ¿sí? En algunas cuentas particulares donde, donde las NIF, ciertas NIF particulares, bueno, establecen sus propias reglas de ajustes, bueno, pues tendrán también que ser considerados esos tipos de ajustes, ¿no? Por ahí dice, el ejemplo era el repomo atribuible al ajuste por valor razonable de instrumentos financieros disponibles para la venta. Debe presentarse incorporado a dicho ajuste por valuación formado parte de otras partidas integrales. ¿Sí? O sea, ¿qué sucede con el repomo? Bueno, cuando hay que hacer ajustes porque vamos a vender instrumentos financieros, ¿no? Hay que entender también que tal vez nosotros en libros les asignemos algún valor en específico a los instrumentos financieros, ¿no? O sea, emisión de deuda, obligaciones, acciones, etcétera. Pero, pues, el mercado, por condiciones diversas, ¿no? Podemos decir ahorita, por ejemplo, en el caso de la pandemia, tal vez ese valor de mercado haya que hacer un ajuste ahí en la evaluación, ¿sí? Entonces, ese ajuste, pues, también se debe de incluir dentro de la presentación de la información, ¿sí? De ahí pasamos al siguiente estado financiero. Por ahí tenemos estado de resultados y estado de actividades. Entonces, nuevamente, muy similar los textos. Dice, en balance general son las cuentas, en estado de resultados son los ingresos, costos y gastos. Deben presentarse expresado en unidades de poder adquisitivo a la fecha de cierre del balance general. ¿Sí? Y sin hacer una separación de cifras base y sus efectos de reexpresión. ¿Sí? Simplemente, pues ahora sí que la información tal cual hay que presentarla dentro de nuestros estados de resultados. Por ahí también, a ver, de lo demás que nos menciona, debe presentarse con bases, bueno, dice estado de resultados, la NIF B3 nos dice que se debe de incluir intereses en el RIF, fluctuaciones cambiarias, cambios en el valor razonable, y bueno, ya lo sabemos, ¿no? Todo lo que afecte, todo lo que tenga, sea una partida de resultados, debe de ser incluida dentro del estado de resultados, ¿no? Dentro de los estados financieros, cuando busquemos hacer una comparación, ¿sí? Dice, para efectos comparativos, los estados financieros de periodos anteriores deben presentarse expresados en unidades monetarias de poder adquisitivo de la fecha de cierre del estado financiero más reciente. ¿Qué significa esto? Que si vamos a comparar los estados financieros del 2020 con los del 2018, bueno, entonces las cifras del 2018 deben de estar actualizadas
al 2020, ¿sí? Para que de esta manera pues se pueda hacer una comparación entre, bueno, para que se pueda hacer una correcta comparación entre estos estados financieros, ¿sí? Digo, son cosas que, bueno, ahora sí que la teoría es lo que nos imponen las NIF por teoría y, bueno, también son situaciones que también caen un poco también en el sentido común, ¿no? O sea, no vas a agarrar tus cifras de este año y compararlas ahora sí, de este año de pandemia, de crisis petrolera y demás, y la vas a comparar, por ejemplo, pues no sé, con los estados financieros de hace 2 años, 3 años, ¿no? Donde tal vez había un poco más de prosperidad en lo que respecta al negocio, ¿no? Entonces, sí, se entiende que se tienen que actualizar toda la información a la fecha que vas a estar comparando, ¿no? O por ejemplo, o que vayas a comparar tus cifras de este año, 2020, con las cifras del año 1989, ¿no? Cuando justamente antes de que tuviéramos, antes de que entrara en vigor el nuevo peso, ¿no? Pues no, son cifras totalmente que no se pueden comparar, ¿no? Porque pues, ha pasado mucho tiempo, la moneda ha cambiado en pues ya que son 30 años, ¿no? En 30 años, ¿sí? Bueno, ya para terminar esta parte de la NIF, nos vamos a las normas de revelación, ¿sí? A ver, ahí sí que me ayuda a leer. A ver, Úrsula, por favor, ¿me puedes ayudar a leer? Normas de revelación. Normas de revelación. Con base en la NIF A7, presentación y revelación, los estados financieros reexpresados deben contener de manera prominente la mención de que las cifras están expresadas en moneda de poder adquisitivo a una fecha determinada. Por todos los estados financieros reexpresados que se presenten, comparativos, deben revelarse en notas a los estados financieros de la siguiente información. A. El hecho de haber operado en un entorno económico inflacionario y consecuentemente de haber expresado los estados financieros. B. El porcentaje de inflación acumulada de los 3 ejercicios anuales anteriores, así como el porcentaje de inflación de periodo. C. El nombre del índice de precios utilizado. D. En el caso de que se requiera por razones legales o de otra índole, pueden informarse los valores nominales del capital contable o, en su caso, del patrimonio contable. Salvo lo establecido en el inciso D del párrafo anterior, en términos generales, no deben revelarse información expresada en valores nominales. Ok, muchas gracias, Úrsula. Bueno, entonces, a ver, permítame un momento. Por ahí andan. Ah, ahí está. Taqueo, no sé dónde está. Una está aquí, a ver, eso como. ¿Taqueo no está acá? Ok. Ok, ya, regresé. Bueno, en el caso de la presentación y revelación, ya saben, hay que tener muy pendientes toda la información, lo más debemos de tener la información lo más clara posible y para ello, pues hay que agregar las notas pertinentes, ¿sí? Hay que mencionar a ver qué partidas están siendo reexpresadas, cuáles sí, cuáles no. Eh, Hay que revelar precisamente si el entorno en el que se está desarrollando la actividad del negocio es un entorno inflacionario. Hay que hacer la mención de cuál es
el porcentaje de inflación, ¿sí? Porque precisamente, recordemos, de acuerdo a esos porcentajes de inflación, es que vamos a saber nosotros si estamos trabajando en un entorno inflacionario o no inflacionario, ¿sí? Por ahí, ¿se acuerdan cuáles son los porcentajes para determinar si estamos viviendo en un entorno inflacionario o no inflacionario? 27%, 26. No, para inflación moderada, 10% anual, inflación galopante, más del 100%, inflación, hiperinflación, más del 1000, no, inflaciones del 1000%. Era, bueno, para nada más determinar si es un entorno inflacionario o no inflacionario, No. es, para que sea inflacionario, un entorno inflacionario debe ser superior, bueno, la inflación acumulada de los últimos 3 ejercicios debe ser igual o superior al 26%, o lo que mencionan los expertos, un promedio anual del 8%. ¿Sí? Si en los últimos 3 años el promedio fue de 8%, fue de 8% el promedio de inflación, o acumulado es el 26%, bueno, entonces se está viviendo un entorno inflacionario, ¿sí? Entonces, recordemos esa parte. Entonces, hay que hacer esa mención en nuestros estados financieros, ¿no? Mencionar qué porcentajes de inflación estamos experimentando, ¿no? Porque pues eso también nos va a dar la pauta para decir, bueno, pues, ¿sabes qué? Si las cifras hay que estarlas reexpresando, no hay que estarlas reexpresando, o lo que corresponda, ¿no? ¿Sale? Bueno, entonces, vamos a dejar un poquito la NIF. Ya hasta ahí la vamos a dejar por el momento. Ya más adelante la vamos a retomar. Y nos iremos a... Déjame ver, ¿dónde está? Nos vamos al entorno... no tengo el archivo. Fuentes de financiamiento de los activos. No, este no es. A ver, permítanme. A ver. Bueno, Elba ya se fue. Ay, sí. Sí. ¿Se tomó en serio lo de irse a desayunar? Para que no se desmayara, profe. Sí, ya me di cuenta. A ver, déjenme. Bueno, ya no es desayuno, es comida, son las 2 de la tarde. Sí, ya es. A Ya, ver, ya esta hora ya es la comida, profe, ya. Ya es la comida. Bueno, en nuestro caso hasta las 5:30 que ya termine toda nuestra sesión Así es. académica. Y ni quiero terminar a las 5:30 porque me falta por resolver un examen. Tanto, sí. Bueno, ¿sí salen a las 5:30 o todavía tienen otra clase adicional? Pues es que le digo, no, tenemos hasta las 5:30, pero como el maestro Uriel, tenemos que entregarle un examen que tenemos pendiente. Por eso Ok. lo vamos a terminar a las 5:30. Bueno, ok. A ver, entonces, según yo, ya debo de poder sacar el USB. Bueno, entonces, vamos a retomar el tema de el entorno no inflacionario y cambio de entorno económico. ¿Sí? Ok, ahorita les muestro las diapositivas. ¿Sí? Ok.
archivo, guardar como. Bueno, hoy no creo, tal vez, pero bueno, entre mañana y el lunes les estoy enviando estas nuevas diapositivas. Utilización de información financiera, no, examinar, acá, ok, ahí está. Ok. Se cierra. Ok, la canción. Cierra todo. Ok. Ok, la canción. ¿Qué más está abierto? Se cierra. Ahora sí. Ahí está. A ver, entonces, abre el archivo. Costos. Entorno no inflacionario, acá está. Mande. ¿Sí? Bueno, ahora sí. Ahora sí, les comparto la pantalla. Estamos en entorno inflacionario, bueno, entorno no inflacionario y cambio de entorno económico. Bueno, a ver, 2 minutos. Ahí está. Bueno, a ver, dice entorno no inflacionario y cambio de entorno económico. Como se mencionó en el primer capítulo, bueno, de este trabajo, un entorno no inflacionario, no me dejo ver. Un entorno no inflacionario es el ambiente económico en el que opera la entidad, en el cual la inflación es poco importante y sobre todo se considera controlada en el país. Por lo anterior, dicha inflación no tiene incidencia en los principales indicadores económicos del país, ¿no? Entonces, estamos hablando pues específicamente de, puede ser de economías donde precisamente pues la inflación, los precios esté controlado, ¿no? Digo, si hablamos de países, ahora sí que en nuestra región, ¿no? Lo que es América Latina, ¿sí? Por ahí algunos países como, ¿quién era? Ecuador había mantenido una baja inflación, había mantenido una inflación del como entre el 0.2, 0.4%, Panamá por ahí de poco más de como del 1.1%, ¿sí? Sí, ahora sí que son casos raros, ¿no? Hablando de América Latina, porque bueno, ya sabemos, aquí los países de Latinoamérica, pues siempre tenemos que nuestras crisis económicas, que nuestros gobiernos, no muy, no muy, no muy buenos gobernantes, y No, entonces no muy bien controlados. no muy bien controlados, sí, que luego ni se enteran de de qué hace cada sector, qué hace cada, ¿cómo se dice? Unidad gubernamental, ¿no? Etcétera. Entonces sí sí es raro que dentro de los países latinoamericanos haya baja inflación. Y si hay baja inflación, ahora sí que es nada más por unos
por ciertos periodos de tiempo, ¿no? Por ahí, déjenme ver si tengo el dato de los países con... Ay, no pusiera. Ok, quería mostrarles el dato de la inflación. Mira, a ver. Por ejemplo, en el 2018, ahí es que es al revés, me salió la lista por ok, me salió la lista al revés. Ok, sí, lo que les decía, países como Ecuador, como Panamá, aquí en América Latina han tenido baja inflación. Otros países como El Salvador también ha tenido baja inflación. Digo, sin ser un experto geopolítico de la región, pero bueno, países como El Salvador, sus economías son pobres, ¿no? El que no tengan tanta variación en la inflación, pues puede ser hasta normal, ¿no? O es lo necesario para que ellos puedan subsistir, ¿no? Por ejemplo, una nación desarrollada como lo que es Japón, en 2018 su inflación fue de 0.84, ¿sí? O sea, 0.84%. O sea, vamos, prácticamente fue nada lo que varió su inflación de un año a otro, ¿no? Por ahí, algún otro que destaque. Por ahí. La mayoría de los países con cierta estabilidad económica, su inflación la manejan precisamente por ahí el 1%, 1-2%. ¿Sí? Bueno, a ver. Ya sé. ¿No te acuerdas de una cita métrica? No, es que tenemos varias y no para poner. Ok. Bueno, y dice, para efectos de la NIF B10, se considera que el entorno económico es no inflacionario cuando la inflación acumulada de los 3 ejercicios anuales anteriores es menor del 26%, ¿no? Lo acabamos de comentar hace unos momentos, ¿no? Además, de acuerdo con los pronósticos económicos de los organismos oficiales, se identifica una tendencia en ese mismo sentido, inflación baja, ¿no? Ahora sí que también hay que hacerle caso a todos estos organismos que se dedican a el pronóstico financiero, ¿no? A revelar cuáles son las tendencias, ¿no? Los porcentajes, ¿no? Si ellos mencionan que el rumbo que va a tener el país es de una inflación baja, bueno, pues se debe de considerar dicha información, ¿sí? A ver, ahí está. Dice, con la intención de establecer adecuadamente el porcentaje de inflación que delimitará a cada entorno económico, el CINIF realizó un estudio con entidades de distintos giros. Lo anterior consistió en hacer sensibilizaciones con distintos niveles de inflación para analizar el impacto en los indicadores financieros más importantes de las entidades. ¿Sí? Hablamos de rentabilidad, eficiencia, apalancamiento operativo y financiero, así como la recuperación de la inversión, entre otros. Estas razones financieras fueron elegidas porque involucran los rubros que son impactados más fuertemente por la inflación.
En los resultados obtenidos se observó que con el reconocimiento de los efectos de una inflación de alrededor de 8%, los indicadores financieros de las entidades se disparan hasta el 35% respecto de la información sin dicho reconocimiento. O sea, si hubiera una inflación, ¿sí?, del 8%, entonces dentro de una empresa, y por ejemplo, lo más fácil de ubicar, los gastos, si se incrementa un 8% la inflación, nuestros gastos se estarían incrementando un 35%. ¿Sí? Ese es el efecto que tendrían dentro de nuestras finanzas, pues una alta inflación, ¿no? Ya hablamos de un 8%. Recordemos, el 8% en los últimos 3 años es un entorno inflacionario, ¿no? ¿Por qué se eleva tanto de 8% de inflación a 35%? Porque precisamente ahora sí que sube el precio de alguno de nuestros insumos, pues ese incremento forzosamente nos obliga pues también a nosotros, si queremos conservar los mismos márgenes de utilidad, los mismos gastos operativos, pues también debemos de elevar ese incremento, ¿no? de considerar ese incremento. Y pues si sube la gasolina, pues también tenemos que subir nuestros costos de reparto, ¿no? Si estamos pagando el transportación, pues también nos van a cobrar más transportación. Si por ahí los vendedores que se les den vales de gasolina, pues también habrá que darles más vales de gasolina. Entonces, digo, tomando gasolina porque es de los bienes básicos que todas las empresas utilizan, ¿no? Entonces, de esa manera, ahora sí que con un simple incremento del 8%, bueno, pues todo lo demás se va incrementando porque aparte de que nosotros estamos pagando más por la gasolina, todos los demás insumos o todos los demás, nuestros proveedores también están sufriendo ese incremento de la gasolina. Entonces, pues a nosotros nos van a tener que cobrar más. Y entonces, nosotros ahora ya estamos gastando más en gasolina y aparte, por lo tanto, también estamos gastando más en otros insumos. Y entonces, pues todo eso, ahora sí que se va juntando y pues nos llevan a nosotros en nuestros indicadores financieros, tal como dice, se disparan hasta el 35%, ¿no? Estamos hablando de más de 4 veces el 8%, ¿no? O sea, se cuadriplica esa inflación de 8% en nuestros estados financieros. Y entonces, por eso la inflación es un indicador muy importante dentro de las empresas, dentro de la economía de los distintos países. No es algo que bueno, pues ya siempre todo se va incrementando y ya. Así ahí cuando nos cueste más, pues nosotros también cobramos más. Hay que darle su importancia a lo que representa la inflación, ¿sí? ¿Cómo vamos tiempo? Ok. Bueno, la siguiente dice normas de reexpresión. A ver qué dice. Ok. Ok, normas de reexpresión. A ver, Sheila, ¿me puedes ayudar a leer, por favor? Sí. Debido a lo descrito anteriormente, cuando su entorno económico es calificado como no inflacionario, la entidad no debe reconocer en sus estados financieros los efectos de la inflación del periodo. No obstante, la entidad debe mantener en sus activos, pasivos y capital contable o patrimonio contable los efectos de reexpresión determinados hasta el último periodo en el que operó en un entorno inflacionario.
Dichos efectos deben darse de baja en la misma fecha y con el mismo procedimiento con los que se dan de baja los activos, pasivos o componentes del capital contable o patrimonio contable, a los que pertenecen tales efectos. Por ejemplo, los efectos de reexpresión de un activo fijo se van eliminando cuando el activo se deprecia o se deteriora o se vende. Ok, muchas gracias, Sheila. Entonces, sí, en cuanto a las normas de reexpresión, siempre que haya un entorno inflacionario, nosotros actualizamos las cifras. Cuando ya estemos en un entorno no inflacionario, pues ahí sí las cifras no se deben de actualizar, ¿sí? Por ahí mencionan, ¿sí? Ahora sí que dependerá de la economía. Les digo, por lo general, la economía en un país va a estar, si es estable, ¿no? Posiblemente, pues, año con año se mantenga en un entorno no inflacionario, ¿no? Entonces, no hay que actualizar, ¿sí? Pero si estamos en un país, posiblemente como México, ¿no? Que estamos en un entorno inflacionario, estamos actualizando cifras, y de repente llega el 2020 y por alguna situación nos vamos a un entorno no inflacionario, o sea, la inflación no es significativa en ese ejercicio, bueno, pues en este año no habrá necesidad de reexpresar. Pero si al año siguiente nuevamente volvemos a caer en ese entorno inflacionario, pues otra vez hay que estar actualizando las cifras, ¿no? Entonces, es parte de lo que nos dice las normas de reexpresión, ¿no? También dice, los efectos de la reexpresión de un activo fijo se van eliminando cuando el activo se deprecia, se deteriora o se vende, ¿no? Justamente, los activos fijos o los activos no monetarios, ya ven que los vamos actualizando. Bueno, ese precio de actualización, bueno, ese valor de actualización, pues va a ir disminuyendo conforme se deprecia, ¿no? O incluso si vendemos el producto, bueno, pues también hay que darle de baja a esa cifra reexpresada, ¿vale? Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí el día de hoy. Ya la próxima semana seguimos con normas de presentación, normas de revelación, ¿sí? Déjenme que deje de compartir. Hasta aquí dejo de grabar.